Y vamos ahora a ver lo que viene siendo el estadístico TDStudent. Ya. Entonces, lo primero, este archivo, ya saben, yo se los voy a pasar en el anuncio. Lo que ustedes tienen que tomar cuando están hablando del estadístico TDStudent es cómo van a calcular la desviación estándar si es que no les dan en el mismo enunciado. Si es que les dan, de una colocarían ese valor. Si no les da, deberían aplicar esta fórmula de aquí. Si se dan cuenta, es exactamente igual a la fórmula de la desviación estándar de la población, solo que aquí tiene n-1. ¿Por qué tiene n-1? Porque aquí yo desconozco la población total. En clases anteriores yo les había mencionado, ¿cómo sé si debo ocupar el estadístico Z o el estadístico T de Student? Entonces, esa es la razón. Yo, yo tengo que verificar si la población total yo la estoy conociendo. Y si ustedes se fijan en el enunciado, en el caso del que les puse del el caso práctico ahí decía de unas dosis, 28.000 dosis, decía aproximadamente conozco 28.000 dosis. Entonces, porque ahí dice aproximadamente con eso, yo de una me debería dar cuenta que debo utilizar el estadístico T-de-Student, ya, porque ahí yo no me están dando la población total que es 28.000, sino están asumiendo que esa población es 28.000. Y entonces, como están asumiendo, yo debo utilizar el T-de-Student. Si me estuvieran afirmando, yo utilizaría el estadístico Z y aplicarían las fórmulas tal y como se vio en las clases anteriores. Ya. Ahora, bueno, esto de cuando son dos muestras, es decir, ahora vamos a ver las pruebas cuando son de una población y cuando son de dos poblaciones. Cuando son de dos poblaciones, adicional, deberíamos aplicar esta fórmula de aquí, que ya les voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, primero pasemos acá, déjenme hacerlo un poquito más grande, a los pasos para resolver, los 5 pasos para resolver una hipótesis. Ya conocen, ya les he explicado en la anterior clase. Primero tienen que definir H sub 0 y H sub 1. H sub 0, recuerden la hipótesis nula, H sub 1 la hipótesis alternativa. Ver si es una prueba de una cola o de dos colas, es decir, si la hipótesis alternativa es un menor o menor igual, sería de una cola. Asimismo, si es mayor o mayor igual, de una cola. ¿Cuándo sería una prueba de dos colas? Cuando yo aquí en la hipótesis alternativa tengo diferente o tengo igual. Esos dos únicos casos van a ser donde yo tenga pruebas de dos colas. Ya saben, igual que cuando ocupaba el estadístico Z, yo tengo que definir esto tanto en fórmulas como en letras para que se me facilite después dar la conclusión. Después, el segundo paso, como ustedes ya conocen, es colocar el nivel de significancia. Si es una prueba de una cola, tal y como me venga en el enunciado. Si es una prueba de dos colas, lo que me venga en el enunciado le voy a dividir para dos. Es decir, este 0,05 le divido para 2 y trabajo con 0,025. ¿Ya? Por último, tercer paso, mejor dicho, escoger el estadístico de prueba. Ya. Como les decía, algunos ejercicios van a ser con Z, otros con T de Student, otros con el estadístico F. Ya. Entonces, para esta clase vamos a enfocarnos en el T de Student, que es esta fórmula de aquí. Y si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es similar a la que ocupábamos cuando teníamos aquí el estadístico Z. Miren, aquí tengo un promedio, tengo una población, tengo una desviación estándar y tengo una N. ¿Ya? Entonces, formular la regla de decisión. Eh, para la regla de decisión, ya saben, tienen que calcular lo que viene siendo el valor crítico, el valor calculado, representarlos en una gráfica y calcular el p-valor solo si les solicitan en el enunciado. Si no, de gana le van a calcular. No saben pedir, muchas veces no saben pedir, únicamente sabe decir a qué conclusión llegaría y entonces ustedes no deberían colocar este apartado de aquí del p-valor, únicamente los dos primeros puntos. Es más, aquí faltaría incluir un punto más. ¿Cuál es el punto que faltaría incluir? Ya les especifico. Adicionalmente a estos dos puntos de acá, faltaría incluir, calcular, calcular los grados de libertad, ¿ya? Que se le va a denominar GL, ¿ya?
¿Cómo calculo los grados de libertad? Con el tamaño de la muestra. Ya. Una vez más les explico. Esto únicamente cuando yo seleccione el estadístico T de Student. Cuando ocupo el Z, no tengo que hacer este paso de acá. ¿Ya? ¿Cómo se calculan los grados de libertad? El número de muestras, es decir, n menos 1. Por ejemplo, yo tengo una muestra de 10 estudiantes. Los grados de libertad sería n menos 1, es decir, 9. Si yo tuviera una muestra, digamos, de 500 televisores, 500 televisores menos 1, 499. Esos serían mis grados de libertad. ¿Ya? Ven, es bastante sencillo el cálculo de los grados de libertad. Únicamente ustedes tienen que conocer n, que vendría siendo el tamaño de la muestra, y le restan 1. Siempre se va a aplicar ese caso. ¿Ya? Y por último, tenemos definir una conclusión. Por eso les dije que es importante plantear tanto en fórmulas como en palabras, porque ya saben, se pone en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que lo que yo haya tachado. Si taché h sub 0, si taché h sub 0, me quedaría con lo que yo definí en h sub 1. Asimismo, al revés, si yo tachara h sub 0, h sub 1 me quedaría con lo que yo definí en h sub 0. ¿Ya? Y ven, es exactamente el mismo proceso. Lo único que cambia es los grados de libertad aquí, y una cosa que me faltó aclararle aquí: para el cálculo, el valor crítico, yo cuando estoy ocupando el estadístico T de Student, voy a ocupar esta tablita de aquí, que se llama tabla de distribución T de Student. Ya, mire, esta tabla de aquí voy a ocupar cuando yo seleccione el estadístico T de Student. Ya. Este es toda esta página donde ustedes pueden encontrar varios estadísticos de distribución normal, Fisher, chi cuadrado, T de Student. Yo les voy a dejar asimismo en el anuncio. Pues ya saben, para cuando estén ocupando T de Student, ocupan esta tabla de acá. Ya. En la parte de acá arriba van a ubicar el alfa con el que ustedes están trabajando. Es decir, si yo estoy trabajando con un alfa del 0,05, aquí está, mire, 0,05, y digamos que yo tengo en mis grados de libertad, digamos que me salió 11. Entonces voy a ver la intersección. En esta donde dice V, veo los grados de libertad. 11 y 0,05. Ven, es este apartado de aquí. Ya se me perdió. 11 y 0,05 sería 1,796. ¿Ya? Esa sería la intersección y ese sería mi valor crítico. ¿Ya? Así ustedes calcularían el valor crítico cuando seleccionan el estadístico T de Student. ¿Ya? Ahora, para que se entienda mejor, vamos a realizar un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos el siguiente ejemplo de aquí. Un nuevo proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operado a un nivel rentable solo si el promedio del peso de estos es mayor que 0,5 quilates. Para evaluar la rentabilidad del proceso se generan 6 diamantes que registran pesos de acuerdo a la siguiente tabla con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, mire, aquí ya me está dando el nivel de confianza. El nivel de confianza lo transforma a nivel de significancia y después a su parte decimal. Ya, en otros casos, yo aquí me está diciendo que trabajé con un alfa del 0,05. ¿Ya? Aquí está la muestra de los diamantes. En la primera muestra sale 0,46, 0,61 la segunda, la tercera esto, la cuarta esto, quinta esto y sexta esto. Ya. Entonces, sigamos leyendo. Estas 6 mediciones presentan suficiente evidencia para identificar que el promedio del peso de los diamantes producidos es de 0,5 quilates. Ya. Entonces, eso primerito. Voy a quitarle aquí esto y vamos ya primero a definir lo más importante que les he subrayado aquí. Bueno, incluso aquí faltaría subrayarles esto que vendría siendo el alfa. De aquí sacaría yo el n. Ya, primero, el n, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual, n minúscula, recuerden. N minúsculo va a ser igual a ¿cuántos elementos tengo en mi muestra? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, que incluso me está mencionando en la parte de acá. 6 mediciones. Esa es mi muestra. ¿Ya? ¿Qué más me está dando? Me está dando el promedio. El promedio es 0,5 quilates. Entonces, está new, este de aquí. Aquí me está diciendo 0,5 quilates.
¿Qué más me está dando? Me está dando el alfa, que ya les dije, 0,5 el 0,05 o el 5%. ¿Y qué más me faltaría ahí? Mm, 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 mm. Faltaría calcular lo que viene siendo la S. Porque ven, en ese enunciado de ahí no me está dando el valor de S. Cuando no me da el valor de S, yo debería aplicar esta fórmula de aquí. Y es lo que vamos a hacer también. Les voy a explicar cómo aplicar esa fórmula. Copiar. Vamos a abrir aquí una nueva pestaña. Y ya. A ver. Y entonces para primero definir cuál es el valor de S, lo harían de la siguiente manera. Ya, eso en caso de que no les deben. La mayoría de los enunciados, como hemos visto en clases anteriores, directamente les dan la desviación estándar. Pero si no les dan, necesitamos saber el promedio. Aquí tenemos el promedio, que vendría siendo esta X con una rayita arriba. Promedio es 0,05. ¿Eso era o 0,5? Déjenme ver. 0,5, perdón. 0,5. Ya. ¿Qué más me hace falta? N ya vi que era 6. ¿Qué más me hace falta? Y bueno, en sí, ya estas X de aquí ya me lo están dando en el enunciado también. Vendrían siendo estos datos de acá. Entonces yo voy a copiar estos datos y los voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces esto vendría siendo mi X. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco yo esta S de aquí? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero me voy a construir una tablita. Voy a poner estos datos uno a continuación del otro, pero hacia abajo. Entonces, es 0, este va acá. Ya. Esto, ahora sí. Esto es X. Después, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular el promedio menos X. Entonces aquí voy a poner promedio menos X. Eso lo voy a calcular en la parte de acá. A ver, déjenme subirle esto un poquito más acá. Mm. Ya, ahora sí, déjenme subir esto un poquito más acá. No, está mucho. Ya. Y después dice que lo que me salió anteriormente le eleve al cuadrado. Listo. Y voy a rellenar esta tablita de aquí. Entonces, aquí tengo el valor de X. ¿Qué dice para rellenar esto? Que necesito restar el promedio menos X. Entonces, ¿cuánto es el promedio? El valor promedio es este de aquí, 0,5, más le voy a poner así. Ese valor promedio menos X. ¿Cuál es el primer valor de X? Es esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que aquí eh, tienen que poner 0,46. No pongan con el punto, si no, no les va a reconocer aquí el Excel si trabajan con punto. ¿Ya? Entonces, mejor que nos haya ocurrido eso aquí y que nos ocurra eso más adelante. 0,61, el otro es 0,52, 0,52, el otro 0,48, el otro 0,57 y el otro 0,54. Entonces, lo mismo. Entonces,
Ya saben, sería para el segundo valor sería 0,05 menos 0,61. Y eso me da esto de aquí, menos 0,11, menos 0,02, 0,02. Y esto lo voy a centrar. Ya. Ahora, qué dice el siguiente paso? Que yo esto le debo elevar al cuadrado. Entonces, esto lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Y ya, calculé todos esos valores. Pero al yo calcular esta parte de aquí, ya estoy calculando todo esto que está dentro del paréntesis con el cuadrado. Como dice que es una sumatoria, yo debería sumar todos estos valores y yo reemplazaría en la parte de acá arriba. ¿Ya? Entonces la sumatoria lo hago de la siguiente manera. Sumo todos, suma todos estos elementos. Y ya, este sería toda esta parte de acá arriba. ¿Ya? Ahora, ese ese va a ser igual a, entonces, dice primero que hay una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada de, entonces, aquí cierro, dentro de esto voy a tener paréntesis dividido para paréntesis. Ya. Entonces, en la parte de acá arriba del numerador voy a tener la sumatoria, es decir, toda esta parte de acá, que ya la calculé en acá y eso dividido para n-1. N ya sé que es 6 y el resto 1. ¿Ya? Y me da un S de 0,0648074. ¿Ya? Ven, así calcularían ustedes ese. En este caso no me dio ese dato, ya lo calculé. Ahora sí. Y ya bueno, ahora sí ya tengo todo lo necesario, puedo seguir con la prueba de hipótesis de los 5 pasos. Primero, paso número 1, definir la hipótesis nula y alternativa en fórmulas y en letras. Ya. Como hipótesis nula, le pongo que no existe ningún cambio. Por esta parte de acá. Indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos, eh, 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 el peso esto es mayor, presentan suficiente evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos es 0,5 quilates. Entonces, como ahí me dice que yo compare si son igual a 0,5 quilates. Ya, entonces por eso tengo la hipótesis nula 0,05 y la hipótesis alternativa mayor a 0,5. ¿Por qué yo no le estoy poniendo aquí diferente? Si yo les había mencionado que la hipótesis alternativa es lo contrario a la hipótesis, mejor dicho, la hipótesis, sí, alternativa es lo contrario a la hipótesis nula. Es por la naturaleza del enunciado. Aquí me está indicando que evalúe únicamente valores que sean mayores a 0,5 quilates. Entonces, por eso yo tengo que poner mayor a 0,5. O yo voy a tener quilates de 0,5 o quilates que sean mayor a 0,5. Nunca voy a tener quilates que sean menor a 0,5 para esta prueba. ¿Ya? Entonces, con esto ya me doy cuenta que es una prueba de una cola a la derecha. Ahí está una prueba de una cola a la derecha. El alfa ya nos lo habían dado aquí, es decir, el 95% le paso, el 100% menos 95%, 5% es mi nivel de significancia. Eso le divido para 100 y ya tengo mi valor decimal, 0,05. Ya. El estadístico que voy a ocupar es el t de Student con esta ecuación de aquí. Ya. Todos estos valores ya los tengo, el S ya lo calculé, lo coloco en este apartado de aquí y me sale 1,32. ¿Ya? Más déjenme ver cuánto salió aquí. Si no, aquí deberíamos promedio. eh, 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 si no, aquí deberíamos reemplazarlo. 0,064. ¿Ya? Bueno, ese cambio lo hacemos después. Entonces aquí sería 0,064, no 59. Mm, es que aquí está seguramente en la parte de acá no se le restó el -1. No se le restó el -1 y por eso es que yo dejé ese valor de acá. Pero el correcto es 0,064. ¿Ya?
Entonces hago todos estos cálculos y me da este valor de aquí. Ya. Bueno, por ahora dejémosle así, ya. Después le corregimos todo eso. Entonces yo al hacer todos los cálculos me da 1,32. Ese 1,32 es mi valor calculado. Ahora, el paso número 4 que decía, calcular los grados de libertad. ¿Cómo se calculan? N-1. Siempre va a ser con esta fórmula de aquí, N-1. ¿Cuántos elementos tenía aquí? Tenía 6. 6. Es más, 0,46, 52, 48, 57, 0,54. Ya, 6. 6 menos 1, 5. Y es lo que le estoy colocando aquí, e igual a 5. El valor crítico de T es 2,015. ¿Cómo sé que es 2,015? Ya, voy a ver. ¿Cuál es el alfa con el que estaba trabajando? 0,05. 0,05 y 5 grados de libertad. Entonces me voy aquí a la tablita, ubico aquí 0,05, está apartado de acá. 5 grados de libertad, la intersección dice que es 2,015. Y efectivamente es 2,015 la intersección. Después hago el gráfico correspondiente. Aquí está el valor. Este vendría siendo el valor crítico, 2,015. El valor calculado, el que me dio en la ecuación de aquí, 1,32. Recuerden que si es una prueba a la derecha, una cola a la derecha, mi punto de corte va a ser a la derecha y todo lo que esté delante de él va a ser mi zona de rechazo. Como 1,32 cayó en la zona que no está marcada, entonces yo debo tachar H sub, H sub, H sub 0, H sub 1, perdón, H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Es decir, que no existe ningún cambio. ¿Ya? Si este valor no hubiera sido 1,32, digamos hubiera sido 5,32, hubiera caído en la zona de rechazo y debía yo hacer todo lo contrario, tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes hagan el gráfico. Y ahora, y al yo colocar la hipótesis nula en, aquí en palabras, me facilita dar la conclusión. Entonces, aquí tengo. Como conclusión, se concluye que debido a la información expuesta por el enunciado, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, se tacha H sub 1, por lo que no existe ningún cambio en el peso de los quilates. ¿Ya? ¿Qué es lo que definimos aquí? No existe ningún cambio. ¿Ya? Entonces, así ustedes resolverían este tipo de enunciados. Entonces, de una vez, ya para que esto quede de la mejor forma posible. Solo déjenme revisar unas cosas aquí. La sumatoria. Ya. Entonces, de una vez voy a calcular aquí. A ver, tenemos igual esto dividido para algo que a su vez tiene algo adentro. Algo dividido para algo más. Ya. Ya. Entonces aquí va a ser n, va a ser 6. Ya, eso sí. Aquí 0,59, mejor 0,53 menos 0,5, 0,5. mm, 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 mm. Y aquí tengo el promedio y esto, ya tengo la parte, no, esta es la parte de acá arriba. Esta es la parte de acá. Y aquí voy a tener el valor que me dio acá, es decir, este 0,064. Y me da 2,7777. ¿Ya? 2,777.
Y aquí es 0,00064. Ya, déjenme ver si coloqué los datos de manera correcta. 0,53 menos 0,5. 0,064, que es este valor de acá. Raíz cuadrada de n. N es 6. Ah, pero esto es una raíz cuadrada. Aquí me faltó. Es raíz cuadrada de 6. Listo. Ya, 1,13. Ay, sí, eso sí ya está más lógico. 1,133. ¿Ya? Entonces aquí no sería 1,32, sino 1,133, que más o menos sería por aquí mismo. Y entonces no cambiaría. Igual no cae en la zona marcada, así que yo le dejaría el enunciado de la misma manera. ¿Ya? Es decir, que no existirían cambios. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de la prueba de hipótesis de 5 pasos, pero cuando tenemos dos poblaciones, cuando utilicemos el estadístico T de Student, ¿ya? Entonces, prácticamente es igual a lo que se vio en la clase anterior. Voy a comparar una población con la otra población, una población con la otra población. Si aquí tengo un menor, menor igual o mayor, mayor igual, va a ser una prueba de una cola. Si es menor o menor igual, a la izquierda. Si es mayor, mayor igual, a la derecha. Asimismo, si tengo aquí un diferente o un igual, va a ser una prueba de dos colas. El nivel de significancia va a ser el mismo si es de una cola y si es de dos colas, lo divido para dos. El estadístico de prueba que voy a utilizar es el T de Student, ¿ya? Entonces, miren, aquí S cuadrado, este S cuadrado que la tengo en esta ecuación de acá, lo voy a calcular con esta fórmula de acá. ¿Qué me dice esta fórmula? Que yo vea el tamaño de la muestra de la población 1 menos 1 que multiplica a la desviación estándar de la población 1 al cuadrado o a la varianza de la población 1 al cuadrado, que es exactamente lo mismo, menos el tamaño de la muestra de la población 2 menos 1 que multiplica a la varianza de la población 2 al cuadrado o la desviación está, mejor dicho, la varianza de la población 2 o la desviación estándar al cuadrado de la población 2. Y por último acá, tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Entonces lo que me dé aquí, debo reemplazarlo aquí. X1 ya lo voy a conocer, X2 también ya lo voy a conocer. N1, N2 va a ser parte del enunciado y listo. Entonces yo reemplazaría esta ecuación y ya tendría el valor calculado. Asimismo, aquí voy a tener que calcular los grados de libertad. Los grados de libertad. Ya. GL. ¿Cómo calculo para cuando tengo dos poblaciones, los grados de libertad? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a sumar los elementos de la población 1, mejor la muestra de la población 1 más la muestra de la población 2, y eso le voy a restar 2. Esa es la ecuación para calcular los grados de libertad cuando tienen dos poblaciones. ¿Ya? De ahí el resto es exactamente lo mismo, la conclusión es igual. ¿Ya? Entonces, para ello, ahora me voy a basar en un ejemplo de libro, que es este de aquí, que tenemos todo este enunciado de acá, que prácticamente compara, fabrica y ensambla podadoras de césped que envían a distribuidores instalados en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procesos distintos para el montaje del motor del chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto al tiempo? Ya, entonces aquí estamos comparando tiempos. Entonces nos están dando esta información que viene siendo tiempos de la población 1, tiempos de la población 2. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, N1 va a ser igual a 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. N2 va a ser igual a 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tal y como les estoy colocando aquí.
Paso número uno es definir la hipótesis nula y la alternativa en fórmulas y en letras. ¿Cómo serían fórmulas? Que los tiempos de los procedimientos de esas empresas son iguales y como ahí ya nos me está dando un tipo de restricción como lo hacía este ejercicio de acá, entonces ahí sí voy a decir que la hipótesis alternativa tiene que ser todo lo contrario, es decir, que los tiempos no sean diferentes. Es decir, pueden demorarse más, pueden demorarse menos, yo no sé. ¿Ya? Entonces, aquí sí aplica ponerle tiempos diferentes. Ya. Como aquí tengo un diferente, ya me doy cuenta que va a ser una prueba de dos colas. El alfa con el que voy a trabajar es 0,10 que mm, no le leí en no le leí en el enunciado. Ah, no, sí, aquí está. 0,10. Aquí está. Es parte del enunciado. Entonces yo lo voy a definir aquí en el enunciado. Como es una prueba de dos colas, a este alfa lo voy a dividir para dos. Es decir, 0,10 dividido para 2, 0,05. Con este alfa voy a trabajar. El estadístico de prueba que voy a utilizar es el t-de-Student. Ya saben, van a tener que ocupar esta fórmula para calcular ese al cuadrado y el resto de datos ya les dan en el mismo enunciado. Ya, ahora sí, vamos un poquito a la parte de acá abajo. Miren, aquí está calculando lo que viene siendo S1. Y aquí está calculando lo que viene siendo S2. Como no me está dando en el enunciado esa información, aquí el ejemplo lo está calculando. Para ello necesita calcular primero el promedio, tal y lo que hicimos aquí. Vamos a calcular el promedio, después vamos a hacer esta tablita de aquí, después vamos a calcular S1. Ya. Y asimismo, vamos a hacer una segunda tabla con los datos de la segunda población ¿dónde está aquí el libro? De la segunda población y asimismo yo voy a tener un promedio de la segunda población y una desviación estándar de la segunda población. En este caso, el promedio de la primera población es 4, la desviación estándar de la primera población es 2,9155. De la población 2, el promedio es 5 y la desviación estándar es 2,0976. Ya. Entonces, al yo calcular todos estos datos de aquí, ya puedo hacer todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Primero, ya pasarme al paso número 4, que es calcular el valor crítico y el valor calculado. Ya saben, los grados de libertad también es necesario calcularlo. ¿Cómo lo hacen? Con la fórmula que les di. N1 más N2 menos 2. Es decir, tengo 5 elementos en la primera población, 6 elementos en la segunda población, menos 2, 9. Entonces, con esos grados de libertad voy a trabajar. Ahora, el valor crítico, ¿por qué es más menos? Porque yo voy a tener dos puntos de cortes porque es una prueba de dos colas. Ya. Por eso es que es más menos. Yo voy a tener un punto de corte acá a la izquierda y un punto de corte a la derecha. ¿Cómo sé que es 1,833? Me voy a la tabla. Primero, a ver, yo iba a trabajar con un alfa de 0,05. Ya. Entonces me voy aquí a esta tabla. 0,05 y era 9, ¿verdad? Aquí está, 9 y 0,5. 1,833. Y, y listo, miren, aquí está, 1,833. ¿Ya? Así calcularían el valor crítico, el valor calculado lo sacarían de esta fórmula de aquí. Recuerden, como ya tienen N1, S1, N2, S2, N1, N2, ya pueden calcular este S al cuadrado y reemplazarlo aquí. Asimismo, ya tienen el promedio 1, el promedio 2, el N1 y el N2. Entonces ya tienen toda la información aquí. Entonces, y al hacer todos los cálculos, les va a dar menos 0,662. ¿Ya? ¿Qué es lo que está colocando en la parte de acá? Mire, esta rayita en naranja es el valor calculado. Estos puntos de corte de acá, este 1,83 positivo y este 1,83 negativo, son los valores críticos. ¿Por qué hay dos? Porque es una prueba de dos colas. Como cae en la zona, es decir, la zona que no está marcada,
Entonces yo primerito voy a tachar h sub 1 y me voy a quedar con h sub 0 como respuesta. Es decir que en base a los datos proporcionados por este enunciado, se concluye que los tiempos son iguales. Si este valor calculado no hubiera sido menos 0,6, digamos, hubiera sido menos 3,6000662, hubiera caído más o menos por acá y debía ser lo contrario. Es decir, tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1. También no pudo haber sido negativo, también pudo haber sido positivo, digamos un 5. También pudo haber sido así y también debería yo tachar. Ya. Como no es el caso, le dejo como estaba. Cayó en la parte de acá y listo. Entonces, en base a los datos proporcionados por el anuncio, se concluye que mejor dicho, y esto le marco, los tiempos para ambos procesos son los mismos, que es lo que yo puse aquí. Los tiempos son iguales. ¿Ya? Y ven, es exactamente igual a lo que se vio en la clase anterior. Lo único que cambió aquí es que yo ocupé aquí el estadístico de prueba T de Student. A veces me van a dar esta S1, S2. Si no me dan, debo calcularlo con esta fórmula de aquí, con esta fórmula de aquí. No, ¿dónde está? Con esta fórmula de aquí y listo. También adicional, lo que tenía que calcular es los grados de libertad. Y listo. Entonces, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Una vez más les recuerdo, esa prueba de 5 pasos se resolvía con el estadístico T de Student. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo utilizarla.